Estamos nosotros hoy día con un colega de experiencia, Cristian González, está en los sede aquí de UCI TV, aquí en Aliento Familiar. Así que le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Cristian? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Ok, bueno, Cristian, un poco en la antesala decíamos, esto de las hormonas, ¿no? Los padres, por ejemplo, le hablan a sus hijos, es que son las hormonas, sí es una etapa complicada, lo difícil que resulta hoy criar a los hijos, entenderlos, darles un espacio. Y las crisis muchas veces están en relación directa o indirecta con reacciones. Y seguramente tiene que ver en estos comportamientos mucho las hormonas. Pero no hay que echarle también toda la culpa a las hormonas. Hoy el tema es cómo estas hormonas pueden realmente inducir, contribuir, influenciar en el comportamiento de nuestros hijos. ¿Cómo le damos la primera clarinada a nuestros padres, mi estimado Cristian, para poder diferenciar la importancia de las hormonas? Principalmente los hijos, tanto adolescentes como niños, niñas, van a estar influenciados por el comportamiento del papá y la mamá. En cuestión mírenlo como una esponja. El niño o niña va a absorber todas las características de papá o la mamá o persona que está participando en la crianza para que de hecho lo pueda repetir porque considera que es positivo, que sea normalizado. Y estabas mencionando las hormonas, eso es muy importante, solamente que eso se magnifica a partir de la pubertad, más o menos unos 11, 12 a 13 años. Ahí comienza, pero si hablamos enteramente de la conducta, es imitación, mayormente es imitación de los niños, niñas. Ok, para que los padres lo vayan teniendo claro, todos nacemos con hormonas, evidentemente, está en su sangre, está en el cuerpo, señora, mamá, papá, pero también hay una etapa, como dice Cristian, comportamental, que es por imitación, cultivación, forjamiento pues, de los hábitos, y se van orientando, se van perfilando ciertos comportamientos. Sin embargo, Cristian, vemos en la práctica, en la clínica, vemos en la vida cotidiana de la gente, que a veces hay factores determinantes endocrinos, sistema endocrino, pero que tienen que ver justamente con reacciones. Te pongo un ejemplo para que la gente lo vaya viendo. A ver, hay chicos y chicas que lamentablemente tienen reacciones pero muy elevadas de tono. Ok, copiaron de fulano, sultano y mengano. De repente el padre es impulsivo, violento. Pero hay una hormona que te puede ayudar a regular. Hay un descanso, por ejemplo, como es la melatonina, que te tiene que ayudar a regular. ¿Por qué? Porque tienes que dormir, tienes que descansar. Y no le damos la importancia, Cristian. ¿Qué hacemos ante unos padres que no ven tan importante el descanso de sus hijos? Bueno, en realidad eso sí es negativo. Porque digamos de que si bien el niño, niña o incluso adolescente tiene bastante energía, entonces habías mencionado el tema de las hormonas, también se me viene a la mente el tema del cortisol. También, exacto. El tema de que también en el sueño se va produciendo para que pueda estar descansado, simbólicamente hablando, se conecte, se cargue y al día siguiente entre con toda la energía. Es un tema de organización, diría yo, decirle a los papás, las mamás, a los hijos, ¿sabes qué? 11, 10 de la noche nos vamos a dormir todos a la casa y mañana nos levantamos 6, 7 de la mañana y hacemos muchas actividades. Exacto. Eso forma parte de la crianza. Yo te diría de que sí, las hormonas son muy importantes y van de hecho desarrollándose a lo largo de la infancia y la adolescencia. Sin embargo, también se complementa la crianza de los padres. Totalmente, totalmente. Ahora, existe, amigos, aquí con Cristian, estamos tocando un tema importante para que tengas tus herramientas y sepas un poco en el manejo. Sí, caramba, hay nombres de las hormonas que nos pueden complicar de repente la vida. Pero en la vida diaria tú vas a la consulta médica y escuchas y vas aprendiendo y vas escuchando, vas anotando. Hay padres que son muy sigilosos, hay padres que son muy informados y quieren aprender más. Bueno, esta es una oportunidad para que aprendas más. Hace un momento nos decía Cristian el tema del cortisol. Sí, cuando tú estás estresado. Hoy día, ante la pandemia, mi estimado Cristian, ¿cuánta gente ha crecido en estrés? El estrés no es normal, el distrés o el estrés crónico, este estrés que nos trae a mal traer en muchas reacciones. ¿Cómo manejamos desde este punto de vista el cortisol? ¿Podemos nosotros inducir a que tu cortisol baje, mi estimado Cristian? Sí, principalmente algo que yo recomiendo en mis terapias es de hecho lo que es bañarse con agua fría o con agua caliente. Eso estimula el cuerpo a que pueda liberar eso. También consumir frutos secos. Frutos secos. Ajá, principalmente almendras o maníes
o de repente pasas, todo eso ayuda. Caramba, interesante. Bueno, creo que hay una primera comunicación, Paola. Así es, primero buen día, doctor Cristian, bienvenido a Aliento Familiar. Y bueno, sí, tenemos una comunicación, es Percy del INSE, quiere hacernos una consulta. Doctor, buen día. Me llamo Percy y soy del INSE. Mi duda es, ¿qué es la hipófisis? Y también deseo saber si su correcto funcionamiento está conectado con el normal desarrollo de nuestros hijos. Wow, es una persona que está informada. ¿Qué es la hipófisis? Interesante. Sí, normalmente no tienen muchas las personas a la mano esos términos, pero genial que tengas esa intención en aprender. La hipófisis es una glándula que está, digamos, en la base del cerebro. Principalmente se encarga de liberar muchas hormonas, pero yo les voy a mencionar las que considero más importantes. Está la hormona del crecimiento, que estimula el crecimiento físico, el desarrollo físico. También está la prolactina. Esto va más hacia las mujeres, en la facilitación de la producción de la leche en las glándulas mamarias. Correcto. Y también, lo que es constantemente el estrógeno en mujeres y la testosterona en los varones. En nosotros los varones. Así es un término que tiene sinónimos, ¿verdad? Tiene sinónimos. Es un eje, pues está dentro del eje del cerebro, ahí está el eje hipotálamo, el hipófisis, bueno, son una serie de estructuras, mis estimados amigos, padres de familia, que dependen evidentemente también de nuestra madurez en todo sentido, del director de la orquesta del cerebro con su cableado llamado sistema nervioso. Pero vale la pregunta, Cristian, un poco atendiendo también las necesidades de los niños. A ver, yo me pongo un poco en la perspectiva de los niños. ¡Cuidado, te vas a caer! ¿No? Te vas a caer. Hay una reacción, porque esa es la función de la hormona. O sea, la hormona te activa o te desactiva. Porque hay chicos en laboratorio cuando van, le falta impulsar más esta hormona, señora, señor. ¿Sí? Ha crecido un poco la demanda endocrina en este sentido, porque hay desbalances hormonales. Chicas con cólicos demasiado premenstruales. O sea, la regulación hormonal hoy día se suma justamente para que los estándares de bienestar, Cristian, mejoren. Entonces, un tema cultural de información a ti, papá, mamá, que nos estás viendo, es tener información también de lo que pasa en tu cuerpo y pasa en el cuerpo de nuestros hijos, ¿no? Entonces, uno ve a un niño que ante un peligro y hay una reacción, ¡guau! Sale el tema del cortisol, la adrenalina, ¿no? Una activación. O te quedas muy pasivo y no reaccionas, un problema incluso hormonal, ¿no te parece? Y hay situaciones que tenemos que estar despiertos ante tantas reacciones que vemos hoy día de las personas. Sí, correcto. Justo habías mencionado la adrenalina. Principalmente es la, digamos, fuente de energía que tenemos como seres humanos. Entonces, está siempre asociado a lo que es la motivación. Ajá. Entonces, tanto motivación física para hacer las cosas y motivación personal para, de hecho, continuar con nuestros proyectos. Entonces, si un niño o niña, de hecho, lo común es que tenga mucho movimiento, pero si está pausado, está calmado, calmada, ahí hay algo negativo. Ahora mira, tú mencionas algo que me parece interesantísimo, movimiento. Y sabemos que el movimiento para nosotros los psicólogos es aprendizaje. ¿Cómo estamos en este momento con este sedentarismo obligado, presionado de tanto tiempo que los chicos no asisten a clases? Y que hasta políticamente el gobierno de turno recibe las críticas porque han tenido que ir al colegio ese tiempo. Entonces, estamos contra el tiempo, necesitamos mucha más energía en nuestros hijos, despertar, porque la televisión, la pantalla, tanto estudio remoto, tanta virtualidad, yo creo que sí les está haciendo daño, ¿no crees tú? Sí, correcto. Te comento algo. Estadísticamente, el niño, niña, adolescente, su nivel de atención solo es 30 minutos. Después se aburre. Entonces, mayormente todo ese trabajo lo hacían los profesores, maestros, maestras. Pero ahora eso es más de los padres. Aparte de realizar su home office, es estar pendiente de que realmente sus hijos estén pendientes de la clase. Así es. Entonces, yo diría de que esa carga, no lo tenían los papás, las mamás. Ahora sí la tienen. Ok. Perfecto. ¿Hay otra comunicación, Paula? Así es, tenemos otra comunicación. Es Luis de Chorrillos. Escuchemos, por favor. Buenos días. Soy Luis Antajima del distrito de Chorrillos. Doctor, ¿cuáles son las hormonas que estimulan las emociones de nuestros hijos en crecimiento? Ajá.
las hormonas que estimulan las emociones de nuestros hijos que están en crecimiento. Adelante, Cristian. Principalmente está la serotonina. La serotonina se encarga de lo que es el placer, de lo que es también el apetito, y bueno, si hablamos de ya adolescente, va a salir el deseo sexual, pero no ya de frente a tener las relaciones sexuales, sino porque ya comienza a ver características de la otra persona, bueno, según su orientación sexual, que le llama la atención. Entonces ahí influye su conducta, manera de si está alegre, triste, etc. También está la dopamina. Me gusta este neurotransmisor, esta sustancia química, porque se le conoce como la sustancia química de la felicidad. Mayormente predomina el estar tranquilos, calmados, calmadas y bueno, disfrutar de la vida. Y también me atrevería a decir que hay otra que considero importante, que es la oxitocina, que es básicamente de nuestros procesos mentales, el aprendizaje. Correcto. Bueno, yo creo que estas tres hormonas que menciona Cristian responden a la pregunta de Luis, pero también nos hacemos preguntas nosotros los padres, ¿sí? ¿Cómo estamos contribuyendo en el fomento? ¿Cómo estamos contribuyendo en este impulso hormonal para que el equilibrio, Cristian, esté? Porque necesitamos que nuestros hijos mejoren, no solamente en su aprendizaje, que tengan una elaboración, como tú dices, en base a un plan, a un proyecto. ¿Qué quieres hacer de tu vida, amigo, amiga, chico, chica, joven, niño, niña, que ve en el ejemplo, en la guía, lo que tanto necesitamos, un modelo de comportamiento? Necesitamos serotonina, sí, necesitamos dopamina, sí, oxitocina. Yo decía al inicio del programa, abracémonos, confiar, necesitamos más conocimiento en ese sentido. Y no es un médico, es un padre que necesita estar informado. Y necesitamos esa fuerza, esa vibración que tanto la familia en el Perú requiere. Por lo tanto, bienvenida a esa información y yo quiero que tú te comprometas, papá, mamá, ¿sí? Quiero que te comprometas para que estés muy, pero muy al tanto de las reacciones y los comportamientos de nuestros hijos. Hemos hablado de dopamina, serotonina, oxitocina, melatonina, que tiene que ver con el sueño. Pero hay hormonas que también son colateralmente importantes. Dentro de la sexualidad, y aquí voy a tocar de repente un tema importante con la sexualidad de nuestros hijos, el despertar sexual. Creo que algo mencionabas, hay un despertar sexual. Hay testosterona, hay andrógenos. Háblanos un poquito cómo se puede dar este manejo, porque también en las redes los chicos están en páginas pornográficas, hay excesos en ese sentido. Un poquito para que los padres estén informados, mi estimado Cristian. Principalmente, llegada a la pubertad, 12, 13 años, ya comienza a desarrollarse biológicamente el cuerpo de las mujeres y los varones. Claro. Entonces, ya digamos 13 a más, ya comienza ya la alteración en los procesos mentales. Cuando no se asusten con alteración, simplemente de que hay un cambio, solo que hay un cambio brusco. A manera de que, por ejemplo, está la orientación sexual. Ajá. Hay algunos varones que de repente ya se dan cuenta de que a los 13, 14 años son homosexuales. Lo mismo se aplica en las mujeres, que ya se dan cuenta de que son unas mujeres lesbianas o bisexuales también. Entonces, ese es por un lado de comportamiento. Pero un lado físico, bueno, hay algunos que no se adaptan a, digamos, el desarrollo del vello púbico, de lo que es el cambio de voz, la aparición del acné. Entonces eso también puede alterar, pero la autoestima. Hay algunas personas de que les da el acné agresivo. Si es una señorita, bueno, o un varón, eso hiere la autoestima, se pone triste, porque ahí ya comienza todo el fenómeno social de que quiere encajar, quiere cumplir los estatutos de belleza en la actualidad. Exacto, exacto. Hay que tener cuidado con eso, en ese despertar, porque involucra más que un despertar, una madurez física, sino hay un despertar psicológico importante a considerar. Creo que hay otra comunicación, Paulita. Así es, tenemos una comunicación de Irma de Puente Piedra, quiere hacernos una consulta. Buenos días, mi nombre es Irma del distrito de Puente Piedra. Mi hijo de 15 años tiene un patrón de cambio de carácter brutal. Dígame, ¿hay algunas sustancias químicas en el cerebro que regularizan las emociones? Un cambio de carácter brutal. Chicos que de repente contestan feo, pero de una manera bien desatinada y preocupa, como esta madre Cristian. Principalmente diría que hay alteración de tres cosas. La primera, serotonina, a manera de que ya no tiene un placer a las actividades que normalmente ha estado realizando. Eso podría decir que hay un impacto, en psicología se le llama un trauma. Es un impacto que desestabilizó su estilo de vida. Por otro lado está la dopamina, principalmente cuando hay baja, biológicamente hablando,
desde el punto de vista de la psicología y la neurociencia y la psiquiatría, va a desarrollar el trastorno anímico de la personalidad, que es la depresión. La depresión. Y por último, la oxitocina, a manera de que mayormente no va a querer seguir aprendiendo, porque considera de que sale la actitud del adolescente que ya es un sabelotodo, ya sabe todo. Exacto, ya lo sabe. Está saliendo el cascarón, pero tu hijo ya sabe, no me digas nada, ya yo sé ya. Fíjense estas formas en que yo sé que muchos padres que ven el programa se están identificando, pero sí, hay que tener cuidado cuando hay un desbalance probablemente y necesitamos una revisión, un chequeo médico integral. Y nosotros los psicólogos evidentemente somos importantes en esta cadena, pero hay que tener en cuenta este sentido hormonal del comportamiento de las personas. Adelante, creo que hay otra comunicación. Muy bien, nos toca, ¿qué nos toca? Vamos a ir a una pausa y ya volvemos en un momento más con el tema. Estamos entusiasmados con el tema y un gran invitado, él es Cristian González, al cual siempre agradecido, y te invito en otros programas y en otros temas seguir aquí con tu presencia. Cristian, este tema de las hormonas, del comportamiento de nuestros hijos, es una constante, vale decir que los padres necesitan en esta información tener herramientas. Tú mencionabas, por ejemplo, el movimiento, de repente la meditación, estas cosas que alternadamente pueden servir, pero la gente que no tiene tiempo, la gente que no puede o no está en ese hábito de inducir, de proponer, de darle un ejemplo a sus hijos, está en la vida diaria con la plata que no alcanza y tenemos los mismos problemas. ¿Cómo le decimos a estas personas que pueden ayudar a sus hijos? Sería recomendable de que se den los papás, las mamás o personas que están criando a niños, adolescentes, de que hagan pausa. El estrés considero de que siempre va a estar en nuestra vida, ¿ya? Al igual que la depresión. Entonces, compartir tiempo de calidad. Por ejemplo, no tiene que ser algo tan descabellado. Armar un rompecabezas con un niño. Ajá. O de repente hablar del grupo favorito del adolescente. Que escuchar, simplemente escuchar qué música le está gustando. Tampoco satanizar, decir de que es algo negativo todo lo que está haciendo el adolescente. Eso genera anticuerpos, eso genera que ya no exista esa compatibilidad. Si bien el papá, mamá o persona que está criando no va a ser su amigo, pero tampoco tiene que ser un juez, tiene que ser alguien que guíe, que dé apoyo. Correcto. Importante lo que dice Cristian porque no hay tiempo, no hay. Pero haz una pausa, mamá, haz una pausa, papá. Detente y observa y mira el panorama de tu familia, observa a tu hijo, aprécialo. Yo siempre defiendo la tesis de la mirada apreciativa en muchos sentidos. Y lo que nos dice Cristian, valido, lo convalido y me sumo a esa información porque sí podemos hacerlo. Tu condición de papá, mamá, Cristian, los padres tienen que tener el compromiso renovado siempre. Obviamente el tema de pareja es importantísimo, pero darle el espacio que corresponde a mirar qué está pasando, observar, conversar, el diálogo, la sobremesa. Hay que rescatar la sobremesa, mi estimado Cristian, porque la gente de repente está apurada, está trabajando, está comiendo, y o está en el trabajo remoto en casa y está comiendo, y dejamos de dialogar. Y esto es un riesgo serio para la salud mental. Sí, correcto. Eso hace que la persona se aísle y eso va a generar depresión. De hecho, siempre en mi consultorio, siempre atiendo por eso. Estrés, ansiedad, depresión, por ese tema de que el home office literalmente se ha apoderado de su vida. Que su vida se ha dedicado al trabajo, cuando en realidad no es así. El trabajo es parte de la vida. Correcto. Entonces yo diría de que sí o sí hay que organizarse. Y más aún si tienes hijos. Si tienes hijos, definitivamente. Creo que Paola también quiere participar y tiene preguntas para ti, Cristian. Sí, doctor. Le quería consultar. A veces se piensa mucho, o probablemente sea así, que los trastornos de depresión y ansiedad le suceden más a las mujeres que a los hombres. ¿Esto corresponde o está directamente relacionado con las hormonas femeninas? Interesante pregunta. Te lo voy a dividir en dos partes. La primera, en realidad no. Principalmente porque, acá viene la segunda parte de esta respuesta, de que la ansiedad y la depresión siempre influyen en lo que es el contexto de la vida. Cómo la persona tiene los recursos para, de hecho, afrontar las situaciones que está viviendo y a la misma vez si le puede dar una solución para, simbólicamente hablando, extinguir ese problema.
Entonces, si hay una tendencia en las mujeres, te diría que no, porque también los hombres tienen tanto ansiedad, estrés y depresión. Principalmente eso. Ok. De repente hay que agregar que hay hormonas que pueden ser más letales en circunstancias que son características de la mujer y características del hombre, ¿no? De repente la pregunta de Paola se orienta en el impacto que pueda generar eso. Y sí, siempre hay una diferenciación. Y hay hormonas que pueden ser mucho más impactantes en la mujer. Por ejemplo, esto es la progesterona, ¿no? Que tiene connotaciones interesantes para el embarazo, las condiciones que se dan para que se dé el parto, mitigar el dolor con las endorfinas y genera un cambio de ánimo, un estado de ánimo diferente. Pero eso, por eso yo siempre digo, tú, mamá, papá, si sales embarazada o estás embarazado, embarazado porque estamos embarazados, está el famoso, sí hay síndromes que aparecen en el hombre que también tenemos esta sintomatología, ¿no? Correcto. Y tenemos esta condición, de repente más apetito, nos da antojos, también pues pasamos por eso. Son hormonas que funcionan, pero que permiten lubricar, aceitar y acercar, ¿no? Ser próximos a un sentimiento, un afecto y una intención. Así que vale la pregunta, vale la aclaración, vale la respuesta y vale el compromiso que vas a adquirir tú a partir de ahora. Tenemos que seguir bregando por esa lucha porque esta es una pequeña partícula, un átomo, mi estimado Cristian, en la cantidad de información que se da en los medios de comunicación. Y tenemos que darle impulso a la psicología positiva, a lo que encierra el bienestar. En tu experiencia, trabajar con jóvenes, trabajar con niños, trabajar con familias, ¿sí? ¿Qué tan difícil resulta que el padre entienda el mensaje del esfuerzo? Porque tiene que esforzarse un poco más. Estamos intentando lanzarles salvavidas a la familia porque las estadísticas son crueles, violencias, desarraigos de la pareja, problemas de maritales evidentemente, problemas económicos que llevan de verdad a la desestabilización, al incordio, que llevan estas cosas que se desconectan y los padres sufren mucho. ¿Qué mensaje, qué experiencia le puedes ir dando a la gente que nos está viendo? Podría mencionar de que hay que romper el círculo, a manera de que si tú has vivido una infancia o una adolescencia donde realmente tuviste que de repente trabajar desde joven, que te indicaron de que los hombres no lloran, de que tienes que ser fuerte porque eres hombre, eso de hecho invalida el hecho de que tú puedas expresar tus emociones. Y eso, si eres papá, de hecho va a tener una actitud hostil hacia los hijos, porque obviamente va a chocar con la creencia que él aprendió con lo que es común. A manera de que para romper este ciclo es, bueno, en la experiencia que he podido tener hasta el momento, es de hecho hacer algo que se llama la reestructuración, modificar el pensamiento, la creencia que tenía el papá de que es válido llorar, es válido que un hombre exprese sus sentimientos, es válido sentirse débil, es válido sentirse vulnerable, para hacer este consejo a los hijos de que sí, por el hecho de que seas hombre no significa de que tengas que ser fuerte, es válido pedir ayuda. Y entender que ahí, por ejemplo, la hormona de la testosterona va a servir única y exclusivamente para darle fuerza en el carácter y que esto tiene que imponerse, sí, mientras más testosterona, más macho será, ¿no? El macho alfa. O sea, todas estas cosas que pueden sonar hoy día absurdas, tienen un sentido, tienen una dirección, pero no tienen la determinación. Entonces tenemos que buscar el equilibrio. Por eso sí, tenemos testosterona. La mujer también tiene testosterona. Nosotros tenemos estrógenos. ¿O me equivoco, mi estimado? Sí, es válido. O sea, nosotros tenemos muchas hormonas, solamente que en los hombres, físicamente hablando, predomina la testosterona, pero también tenemos estrógeno. Igual en las mujeres. Tienen estrógeno, pero también tienen su testosterona. Exactamente. Y bueno, ocurre eso. Ocurre, evidentemente. Bueno, esta parte creo que es importante para que los padres que nos están viendo y tomen en cuenta, no se olviden participar, repito el teléfono porque están comunicándose para que puedan ganarse usted estos premios que hemos anunciado. Llame usted al 965, al 340 y el 626, repito, 965, 340, 626 y sea ganador con la participación en los programas que estamos haciendo aquí los días sábados en Aliento Familiar. Y en esta última parte de la entrevista, mi estimado Cristian, existe una posición frente a determinadas circunstancias. Por ejemplo, estamos con la vacunación.
hoy en el presente la vacunación. Todo el mundo tiene que estar vacunado. Mandato universal de la salud a través de la mirada de los estados, de los países. Todos tenemos que estar vacunados. Y hay una meridianamente posición de lo que significa no. Hay una población que no quiere vacunarse. Hay miedos, hay interpretaciones, y hay hormonas que están jugando también su rol y su papel. El miedo, la incertidumbre, la manera como las personas quieren aferrarse a la vida, quieren aferrarse a lo que significa no perder su condición, digamos, estable. ¿Cómo nosotros los psicólogos, cómo las personas que estamos en la salud integral, tenemos que ayudarlos? Porque los chicos, los jóvenes, están en este alboroto, en este despertar hormonal. ¿Cómo sitúan la certeza? Y voy directo al corazón del tema, porque hoy día los jóvenes se están vacunando. Hoy día el adolescente se está vacunando. El que tiene 12, 13, 14, 15, ya se están vacunando y se han vacunado. Y ante una pregunta, por eso viene esta antesala que te hago, mi estimado Cristian, una pregunta a un joven que escuché. Si nos vacunamos, o todos los jóvenes nos vacunamos, ¿nos va a cambiar también el carácter que necesitamos para crecer? Me llamó la atención su respuesta. Nos va a cambiar esa condición de salir al frente, de buscar, como decía un autor, no recuerdo su nombre, la búsqueda es importante en el adolescente, tiene que salir a buscar la vida, oportunidades. ¿Nos va a ayudar a no buscar? Entonces, hay un tema de fondo que el padre y la madre deben entender. Las hormonas, la testosterona, la dopamina, la serotonina, se ven de alguna manera involucrada, maniatada, vulnerada en esta gesta natural de los jóvenes. ¿Cuál sería tu opinión al respecto, de manera general? Mi opinión sería de que no creo que exista una alteración hormonal per se, más diría de que va a haber una alteración física, ya que, bueno, cada persona es única y diferente. Por lo tanto, si tú cuando te vacunes, de repente te da fiebre, te da un malestar, reacciones. Claro, va a haber múltiples reacciones. Okay. Pero si hablamos ya del tema hormonal, tal vez si hay una influencia del miedo, porque sí, hay mucho miedo en esta coyuntura de pandemia, ¿puede el miedo alterar tu comportamiento? Eso sí. Eso sí. Pero sería la carga emocional tan fuerte que de hecho desestabiliza la regulación, por ejemplo, de la serotonina, la dopamina. Ajá. Ahí te diría que sí. Ok. Podría ser indirecta, más no directa. Correcto. Exacto. Muy bien, creo que hay otra comunicación. Así es, tenemos una última comunicación. Es Ángelo de Ventanilla, nos tiene una consulta. Escuchemos. Buenos días, soy Ángelo de Ventanilla. Doctor, ¿cuál es la enfermedad endocrina más común que podría afectar el desarrollo de nuestros hijos? Gracias. Wow, es una pregunta, claro, más médica, ¿no? Una enfermedad endocrina. Bueno, hay desbalances hormonales. ¿En tu experiencia has encontrado algún tipo de diagnóstico en ese sentido? Te diría alteraciones en la tiroides, ya sea hipotiroidismo o el hipertiroidismo, porque como hay una alteración fuerte de las hormonas, a veces el adolescente ya 13, 14 años, de repente bajó muchísimo de peso o aumentó demasiado de peso. Si hablamos de una señorita o un varón, hay una baja autoestima. Correcto. Y a veces la ingesta de medicinas para hacer esta regulación de las hormonas altera el cuerpo, a manera de altera la conducta. Siempre hay miedo, siempre hay insatisfacción. Entonces ahí se necesita la asesoría psicológica y aparte de una asesoría médica para que esta persona no ingrese a un trastorno de la depresión o de la ansiedad. Correcto. Creo que ahí hay una respuesta interesante, válida, a nuestro querido Ángelo de Ventanilla. Y seguramente tú tendrás en tu casa, amigo, amiga, inquietudes, interrogantes. Siempre escríbenos aquí a nuestras redes de Aliento Familiar, que vamos a intentar dar la mejor respuesta, porque estamos siempre en esta gesta, insisto, de poder empoderar en información y en mucho amor con la familia peruana. Bueno, Cristian, ¿dónde te ubicamos? Bueno, me pueden ubicar como psicólogo Cristian González en TikTok, en Twitter, en Instagram, en Facebook y también en YouTube. Psicólogo Cristian González, hago transmisiones en vivo en TikTok todos los días al mediodía hora Perú. Me pueden buscar de una manera más específica, cis.crisgonzález.
Ok, Paola, creo que quieres hacerle alguna inquietud más, una pregunta más, nuestro querido Sí, yo invitado. quería saber, de repente un poco para darles un alcance a los papitos que nos están viendo, ¿cómo podrían controlar las hormonas, ¿no? Estos cambios, ¿cómo los podrían controlar en casa si es que todavía está dentro de lo posible, ¿no? Interesante pregunta. Te voy a decir de la manera más general posible para que se puedan estimular múltiples hormonas. Por ejemplo, ya sea para evitar ansiedad, depresión, estrés, deporte, hacer cualquier tipo de deporte o un ejercicio físico, a lo mucho pasear a la mascota por el parque o caminar por el parque, eso estimula la serotonina, dopamina. Si hablamos de adrenalina, realizar actividades que te motiven, por ejemplo, ver una película, de repente practicar un instrumento musical, pintar, cantar, bailar, hacer tu sesión de karaoke con tu familia. Entonces, te diría todo eso de manera general y practicarlo todos los días, por supuesto. Ok, ¿cómo podría, con esta ya nos despedimos, mi estimado, porque estamos sacándole el jugo a Cristian, en el buen sentido de la palabra. ¿Cómo influye esto de la medicina alternativa, ¿no? Las personas están yendo de repente, se matriculan a cursos pues, de meditación, de yoga. ¿Tiene alguna injerencia directa e indirecta en tu conocimiento de lo que significa este equilibrio hormonal? ¿Influye? Te diría que sí, partiendo de que hay algunas técnicas que utiliza la psicología, que también hay, bueno, lo que he investigado, similar ejercicios en el yoga, por ejemplo. Ya. Principalmente enfocada en la reducción del estrés y la ansiedad. Ok. Técnicas de respiración, te comento una chiquita, que es la respiración profunda. Inhalar por el aire, todo el aire por la nariz 4 segundos, mantenerlo en el pecho 4 segundos y botarlo suavemente por los labios 4 segundos. Esta es una técnica que se utiliza y la recomiendo a las personas que tienen una ansiedad intensa o hasta incluso evitar ataques de pánico. Exacto. Interesante alternativa. Póngalo en práctica en casa porque es importante que usted adquiera herramientas concretas, directas, ¿sí? Y finalmente el teléfono de Cristian, a los que siguen redes o no siguen redes, pero el teléfono es importante para que te ubiquen. Claro que sí, este teléfono es un contacto de frente con mi área de atención al cliente, es 998-001-327, tiene WhatsApp y bueno, yo atiendo de lunes a domingo, mañana, tarde o noche. Perfecto, muy bien. Paola, se nos va nuestro invitado. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Vamos a una